Hola, soy Rosario La Madrid, una argentina emigrada en España. Hoy creo que eso es lo que más me caracteriza, porque en mi yo migrante confluyen todas las Rosarios que fui, como digo yo, en otras vidas. La Rosario abogada, que ayudaba y acompañaba a quienes estaban detrás de una ciudadanía o de una migración. La Rosario emprendedora, que día a día buscaba la forma de reinventarse profesionalmente. La Rosario hija, hermana, tía, que está presente y a la distancia. Y la Rosario mentora, esa que se dio cuenta que las emociones son lo más importante y lo primero a abordar en la migración. Así que todas esas y yo te invitamos a que te inspires a vivir tu sueño migratorio acompañada de las historias de migradas. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy, pero muy bien. Yo de antemano te pido disculpas por mi voz gangosa, pero llevo días con una congestión, con una alergia tremenda y estaba esperando para estar mejor y grabar el podcast, pero cada día que pasa estoy peor y no quería posponerlo más. Así que bueno, aclarado eso, vamos a empezar con el tema que quiero hablar hoy, que es clave para mí en la emigración. Tomar la decisión de emigrar es el puntapié inicial de nuestro proyecto migratorio. Pero esa decisión tiene que estar acompañada de algo muy importante, que es pensar para qué queremos emigrar. O, lo que podríamos decir en otras palabras, pensar en nuestro propósito migratorio. Eso que nos motiva a dejar nuestro país y empezar una nueva vida desde cero en otro lugar. Así que en el capítulo de hoy te quiero hablar de algo que me parece fundamental, pensar y definir al inicio de nuestro proyecto migratorio, incluso antes de saber a dónde, cómo o cuándo se va a emigrar. Te voy a hablar de lo que para mí es la clave número 1 de una emigración. Y estoy convencida que de lo que te voy a hablar es una de las cosas más importantes en las que tenemos que pensar cuando empezamos a pasar del sueño migratorio a la realidad. Sí, hoy quiero que hablemos del propósito migratorio. ¿Y qué es eso del propósito migratorio? Porque cada vez se escucha más eso de los propósitos o de pensar eh, el para qué en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestros emprendimientos, prácticamente en todo lo que pasa en nuestra vida. Y por algo será que se está trabajando y hablando de esto. Y yendo de lleno a pensar en el tema que me ocupa a mí, analicemos entonces qué es esto del propósito migratorio. Y la verdad que no es más que pensar aquello que nos motiva a emigrar, el para qué estamos queriendo emprender nuestra vida en otro país. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque cuando hablamos de propósitos hablamos de para qué y no de por qué. El para qué nos lleva a indagar en qué es eso que nos lleva a tomar la decisión de emigrar. En cambio, si pensamos en el por qué, nos vamos a anclar en el pasado, en el pensar el origen de eso que nos lleva a emigrar, pero que muchas veces no es algo que está dentro nuestro, sino que son causas externas, como pueden ser la situación de nuestro país, la economía, la inseguridad y otras cuantas cosas más. Por eso, el pensar o el empezar a pensar el propósito de la inmigración te va a poner a vos en el centro de la acción, para ser así la protagonista de tu sueño.
Pensar en tu propósito migratorio también te va a hacer conectar con todas las emociones que te rodean, porque vivir una emigración significa que te subas a una montaña rusa emocional, aunque de este tema ya te hablaré en otro capítulo. Así que poder identificar todas esas emociones que empiezan a aparecer en tu vida te va a ayudar también a poder aprender a gestionarlas para que esto no te lleve a colapsar en la mitad de la montaña rusa y que te quedes mirando para todos lados sin saber para dónde ir. Así que yo te recomiendo que empieces buscando cuál es tu propósito migratorio. Y no creas que te digo esto porque me creo que soy una genia, que me las sé todas, porque no, la verdad es que para nada. Simplemente te lo digo porque yo subestimé muchísimo este punto y no sabes cómo me di la cabeza contra la pared. Y hay algo que sí te quiero remarcar, es que ese propósito que te pongas no tiene que ser nada del otro mundo, ni tampoco tiene que ser algo que quede grabado en piedra y que no pueda cambiar. Porque si hay algo que aprendemos cuando se migra, es que los cambios están a la orden del día. Pero sí es importante que sea algo tuyo, o tuyo y de tu pareja o de tu familia si es que no vas a emigrar sola. Tiene que ser algo que cuando lo pienses te haga poner la piel de gallina, que te impulse a accionar, que te dé ganas de hacer todo lo que tengas que hacer para poder emigrar y principalmente que te ayude a levantarte cuando el camino migratorio te haga tropezar. Y si te sirve de ayuda, y como este podcast va de contar historias de migradas, te voy a contar cómo fui trabajando mi propósito migratorio a lo largo de todas mis experiencias migratorias. Cuando me mudé a Madrid, allá por el 2015, tenía un único propósito, y era vivir la experiencia de estudiar en otro país. A ese propósito lo alcancé y con creces, pero me quedé un poco con las expectativas que tenía. Ese tiempo que viví en Madrid fue muchísimo más de lo que podría haberme imaginado. Y como ya te conté en el primer episodio, fue lo que me motivó a pensar en una emigración, por decirlo de una manera más duradera. Y por supuesto también lo que me llevó a decidirme a iniciar el juicio de ciudadanía italiana. En cambio, cuando me mudé a Italia, lo hice movida más por huir de la vida que estaba teniendo que pensando en lo que quería vivir en Milán. En esa oportunidad la verdad es que no tuve un solo propósito migratorio. Yo lo único que pensaba era en por qué me quería ir de Argentina. Ya sea que la situación del país no me gustaba, mi situación laboral me agobiaba y quién sabe cuántas cosas más, pero era todo algo externo a mí. Y como te decía recién, principalmente el teletransportarme a otro lugar y desaparecer del lugar en el que estaba viviendo. Y eso, sumado a toda la experiencia familiar que me tocó vivir y que ya te conté en el primer capítulo, fue realmente un combo explosivo que tarde o temprano iba a saltar por los aires. Y dicho y hecho, al año de estar viviendo en Italia, ya estaba pensando en mudarme a España, cosa que finalmente terminé haciendo. Pero en ese momento tampoco tenía muy claro ese motivo o propósito migratorio. Creo que mi motivación principal era el hecho de pensar en retomar las riendas de mi vida, pero sin saber en el fondo qué era retomar las riendas de mi vida.
Y también había algo de evasión y de huida en esa mudanza, en el decir, me voy de este lugar, hago borrón y cuenta nueva y veremos qué pasa con mi vida. Descubrir mi propósito migratorio me llevó bastante tiempo, incluso varios meses de vivir en España boyando, sin saber muy bien qué quería hacer con mi vida. Pero los descubrí y hoy te puedo decir que mi propósito migratorio principal es volver a sentir esa libertad que tenía en mi vida y que en algún momento perdí y ni siquiera sé por qué fue que lo perdí. Tengo que aclararte que a ese propósito se suman otros, quizá un poquito más banales, como por ejemplo el poder viajar y conocer nuevos lugares, o quizá poder volver a algunos que ya conozco y que me encantaría volver, aunque todavía no lo he logrado. También llevar una vida más tranquila, más relajada, más, no sé cómo decirlo, si terrenal, tranquila, eso. La verdad que la palabra es tranquila, en paz. Y también poder vivir nuevas experiencias de vida que me ayuden a seguir inspirando a más mujeres que quieran cumplir sus sueños migratorios. Lo importante de estos propósitos es que en todos yo soy la protagonista de mi sueño migratorio. No hay nada de afuera que me afecte. Y aparte de eso, cada vez que me pongo a pensar en ellos, se me ilumina la cara con una sonrisa y siento un calor en el pecho que me ilusiona y me emociona. Y realmente eso es lo que te tiene que motivar al momento de pensar en emigrar. Esas emociones que te elevan la vibración son las que te tienen que acompañar desde hoy y en adelante y durante todo tu proceso migratorio. Por supuesto que tener claro ese propósito no significa que todo va a salir fantástico, ni que vas a vivir una emigración sin ninguna traba, ni bajón, ni nada por el estilo. Porque muchas veces te va a pasar que vas a sentir que la emigración te pesa o hasta puedas sentir culpa por haber emigrado. En más de una oportunidad vas a pensar que tomaste la decisión equivocada y puede que así sea, pero la vida está para que la vivas y aprendas de cada una de las decisiones que estás tomando, de cada una de las experiencias que estás viviendo. Yo te puedo asegurar que hoy no sería quien soy si no hubiera vivido cada una de mis experiencias migratorias. Y si querés saber más sobre cómo trabajar tu propósito migratorio, cómo empezar a plantearlo y cómo planificar tu emigración sin dejar nada librado al azar, te invito a que te suscribas para recibir la Masterclass 4 claves para emigrar, donde te cuento cuáles son las 4 claves que usé yo y que trabajo con mis clientas. Para poder acceder, vas a encontrar el link en la descripción del capítulo. Te aseguro que te va a servir un montón. Y con esto me despido hasta el próximo capítulo. Te mando un beso enorme. Si te gustó este capítulo, te invito a que me dejes un comentario o estrellita para que llegue a más personas. También me va a encantar que se lo puedas compartir a esa hermana, hija, amiga que está pensando en emigrar y que sabes que le va a servir un montón. Y por último, si ya emigraste y te gustaría inspirar a otras mujeres con tu historia de emigrada, te invito a que me escribas a hola@rosariolamadrid.com.ar. Te dejo un beso enorme y hasta la próxima.